Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias a estos análisis, los cuales me permiten a mí incorporar nuevos elementos para las consideraciones que les presento semanalmente. La semana pasada analizamos un tema que nos parecía pertinente y por supuesto algunas personas se sintieron, digamos, molestas, ofendidas, porque desde una perspectiva crítica desmontamos pues el papel que juegan las encuestadoras en un país que se está cayendo a pedazos y cómo se le puede dar crédito a un resultado de una encuesta abstrayéndose pues de todas las consideraciones del punto de vista material que la realidad objetiva nos presenta. Inclusive algunos encuestadores asegurando que la gente puede opinar libremente, sin miedo y que el contexto de alguna manera en nada influye para las respuestas que dan. Bueno, pero les agradezco pues esas críticas que siempre son bien recibidas en el marco de respeto. Esta semana les quiero presentar una serie de consideraciones sobre lo que es el fraude electoral. ¿Por qué hablamos de fraude electoral y cómo el fraude electoral que está organizando el chavismo encaja perfectamente dentro de esa estrategia que algunos califican de error? Los errores que comete Nicolás Maduro y el chavismo. No es mi papel venir acá a justificar o a defender ningún tipo de campaña, pero sí es importante tratar de entender por dónde viene el chavismo, sobre todo porque estamos frente a un patrón de conducta. El chavismo, de alguna manera, se ha caracterizado por anunciar por dónde viene. Y van ejecutando, y esto, debo admitir, nos ayuda, no porque nos marca la pista de por dónde vienen, pero sí porque van confirmando. Hay como un desarrollo, hay una progresión lógica que nos permite no adivinar, pero sí tratar de anticipar cuáles pueden ser los desarrollos posibles de esta estrategia. Por eso vamos a hacer un poco un repaso de algunas situaciones que ya ustedes conocen. Una vez más, como lo dije la semana pasada, para que se entienda, si en Venezuela existiesen condiciones y garantías electorales, no puede existir la menor duda que una candidatura como la de Edmundo González recibiría un rotundo respaldo, que lo que se ve en la calle sería confirmado institucionalmente con los votos. La segunda parte es decirles que lamentablemente en Venezuela no hay ni condiciones ni garantías, y ahí es una cadena y todo un sistema orquestado para, una vez más, perpetrar una estafa electoral. Nicolás Maduro seguramente en algún desliz, vamos a decir, de su subconsciente, ha venido diciendo que ellos se preparan para la madre de todas las victorias, la madre de todas las batallas. Desde acá podemos decirle que tenemos las evidencias que el chavismo se prepara para perpetrar la madre de todos los fraudes electorales, o el concentrado de lo que han realizado a lo largo de estos 25 años. Pero, ¿por qué hablamos de fraude? Hablamos de fraude, y esto es un repaso porque ya ustedes saben lo que les voy a decir, sencillamente porque existe un sistema electoral que está controlado en un 100% por el régimen chavista, que comienza no solamente con el Consejo Nacional Electoral Chavista, sino que está auxiliado por otros órganos del, vamos a decir, del aparato estatal, del Estado, que debería ser el Estado venezolano, el Estado al servicio de la nación venezolana, pero que son órganos que están al servicio de la macolla chavista. ¿Cuáles son estos órganos? El Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas chavistas y, por supuesto, todo este tinglado del cual forman parte los fiscales, los jueces y todo este conglomerado político, jurídico y militar en el cual se apoya el chavismo. Con ese control institucional,
que, debo repetir una vez más para que se entienda, debería estar al servicio de todos los venezolanos, y de ser así no estaríamos teniendo esta conversación. Pero como no es así, toda esta configuración, este Estado, que no dudamos en llamar como el Estado chavista, se articula para producir una serie de decisiones, entre comillas, legales. Es una pseudolegalidad. ¿Por qué es una pseudolegalidad? Porque en algunos casos el chavismo se permite el lujo de violar su propia constitución. Una constitución que en nuestra opinión debería ser derogada, debe ser destruida, desconocida, pero que uno supone que esa constitución y ese marco legal debería por lo menos ser respetado por ellos mismos. Esta es una de las trampas muy frecuentes en las cuales cae la falsa oposición de la MUD y la Plataforma Unitaria. Porque ellos caen en el error, en la ingenuidad, de suponer que el chavismo puede moverse dentro de los límites de su propia legalidad, desconociendo que el chavismo, las veces que ha querido, se ha salido de esa legalidad. Pero como tiene estos órganos de los cuales hemos hablado, mientras tenga el Tribunal Supremo de Justicia y el control de las Fuerzas Armadas, pues ellos tienen los elementos que les permite decir que una arbitrariedad es perfectamente legal. Por eso es que sin ningún tipo, digamos, de soporte jurídico, se inhabilita la candidatura de María Corina Machado. Frente a lo cual no hubo ninguna manera de apelar, porque ¿ante quién se iba a apelar? ¿Ante el Tribunal Supremo de Justicia chavista? O sea, no hay manera. Pero parte de la trampa y de la estafa electoral que se organiza es hacerle creer a los que participan conestando el fraude electoral, porque debe quedar claro, hay estafa porque hay una víctima que está dispuesta a ser estafada. De lo contrario, no hay estafa. Esto quiere decir, esto se traduce, ¿verdad?, en el contexto venezolano, que el chavismo necesita que la víctima, que en este caso es la falsa oposición con su candidato, esté dispuesto a participar en la estafa. Y entonces, con esa participación voluntaria, es que se conforma una situación que permite que esa estafa pues sea efectivamente perpetrada. De otra manera, esto no sería posible. Por supuesto, el argumento de la oposición, no van a admitir a estas alturas que han cometido un error, sino que ellos tienen que morir diciendo que la única vía para salir del chavismo es la vía electoral. No importa que uno les diga, bueno, pero el Consejo Nacional Electoral, las decisiones arbitrarias que están tomando, y claro, surgen entonces estos elementos que nos quieren hacer creer que los mecanismos de la estafa se articulan solamente en el ámbito electoral. Entonces, esta es la parte que la oposición compra, es la parte que ellos aceptan. Ellos dicen, bueno, es que no puede haber estafa electoral porque vamos a tener testigos, porque no importa que el chavismo ponga sus miembros de mesa, nosotros vamos a tener testigos, porque le vamos a tomar una foto a cada acta y porque a cada persona que vote se le va a pedir que tome su voto. Y luego, dicen ellos de manera ingenua, este cúmulo de información se va a cotejar con los resultados del acta electrónica que emite la máquina, y eso debería coincidir con los datos o la data que se transmite a la sala de totalización en la Junta Electoral Nacional, en el Consejo Nacional Electoral Chavista. Dicen además que no hay manera de que inclusive cuando se les argumenta, ¿no? Porque ya hay varios elementos dentro del ámbito electoral, insisto, dentro del contexto electoral, que ya deberían ser suficientes signos de alarma, pero la oposición los toma como normal. O sea, ellos colaboran para normalizar algo que no debería ser normal. Lo hemos dicho varias veces, hay 10 millones de venezolanos que hipotéticamente deberían votar y que de votar, de hacerlo, serían votos para la oposición.
4 millones fuera de Venezuela, 6 millones dentro de Venezuela que no pudieron inscribirse. O sea, ya ahí el chavismo le arrancó 10 millones de votos. Insisto, estamos hablando de lo estrictamente electoral. Está el tema de las mesas electorales, más de 2.000 mesas electorales, de 2.000 centros de votación con una o dos mesas electorales, donde algunas personas dicen que eso puede mover hasta 10 millones de votos. Yo la verdad no lo sé, porque no me especializo en esas especificidades de tipo electoral, sino que trato de analizar pues el problema coyuntural global del contexto político. Pero ciertamente ese debería ser otro signo de alarma. Ya ni siquiera hemos llegado vamos a decir, al desparpajo. Ya nadie habla del abuso de poder, del uso de las instalaciones y los equipos militares para la campaña de Nicolás Maduro. Ya nadie habla de ventajismo, porque todo eso forma parte de lo normal. E inclusive ahora se ha llegado al extremo de celebrar como un homenaje al mártir de la lucha política, cuando una persona que ayuda al candidato de la oposición en sus giras, es detenida o le cierran el negocio. Entonces, en lugar de tomar esto como un signo importante de alarma que permita diseñar una estrategia para combatir esto, entonces se justifica y se dice, no, que esos son los mártires, los héroes de la Venezuela que están haciendo. Yo creo que todo esto lo que contribuye es a normalizar el contexto. Eso, por supuesto, ayuda al régimen chavista. Pero el hablar de que el fraude ocurre solamente en el ámbito electoral, de la mesa de votación, del día de la votación, nos parece que es desconocer todo lo que es la maquinaria de fraude que ya está operando, que tiene tiempo operando, que comienza con la selección del Consejo Nacional Electoral, que comienza con el desconocimiento inclusive de los acuerdos de Barbados, donde habían llegado a ciertas condiciones mínimas de convivencia. No es solamente delimitarlo simplemente a lo electoral, es caer justamente en la trampa del chavismo, porque es lo que le permite a la oposición, para agarrarse de algo, la oposición tiene que decir, confiamos en ese Consejo Electoral chavista, porque es que si no confían, entonces, ¿qué están haciendo participando en esas elecciones? Y la manera de poder compensar las dudas legítimas que tiene mucha gente, millones de venezolanos, sobre la transparencia de ese proceso electoral, es apelando al voluntarismo, que es decir, simplemente, es que voto mata fraude. Si la mayoría de la gente sale a votar, o sea, salvando la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y echándole la culpa a quienes eventualmente no quieren votar, si la gente sale a votar, entonces, y no hay abstención, por supuesto, Edmundo González debería ganar. Pero el problema no está aquí. El problema está, en mi opinión, y como se ha visto, y esto no, y tenemos que un poco ponerlo pues en la perspectiva que corresponde. El problema está en la determinación, en el grado de resolución que tiene esta minoría llamada chavismo, que son una minoría fanática y armada dispuesta a mantener el poder por la vía de la fuerza, inclusive violando su propia legalidad, versus en contra de la inmensa mayoría de los venezolanos, pero de una población civil que está desorganizada, porque esto que hace la MUD no contribuye a organizar nada, está desorganizada, está desarmada, y que posiblemente no va a contar con una vanguardia o una dirección política que le diga qué hacer frente a un resultado que es anticipado por muchos, pero que los líderes de esa oposición no quieren, en mi opinión, es en una forma equivocada, en lugar de educar políticamente a la gente, porque no pueden salir a cantar fraude el día de las elecciones. Eso va en contra de estrategia. O sea, nadie puede venir a decir, no, es que la estrategia consiste en esperar hasta el día de las elecciones, cuando el chavismo anuncie los resultados del fraude, salimos nosotros a decir qué, a decir que fue fraude.
No, se necesita un proceso de educación política, de preparación, de entrenamiento, si se quiere, para que la gente esté psicológica, emocional y políticamente preparada para enfrentar eso que se sabe que viene. A diferencia de la falsa oposición, el chavismo, que por supuesto tienen experiencias en estas cosas y también pues hacen sus valoraciones, el desarrollo lógico de esto es que frente a un resultado audaz, arbitrario, perverso y estafador como es proclamar el triunfo de Nicolás Maduro, ¿qué otra opción le puede quedar a la oposición si no es ir a la calle y tratar de confrontar con el chavismo? Por supuesto, esto plantea otra situación que no vamos a analizar esta semana, pero que sí es necesario revisarla, que es, bueno, va a ir la gente desarmada, nos vamos a enfrentar nuevamente a episodios como los del 2014 o del 2017, mejor evitar la confrontación, etcétera, etcétera. Pero el chavismo, les decía, que sí anticipa que esto puede ocurrir, bien sea porque la oposición llama a la calle o porque la gente espontáneamente, desafiando el entreguismo y el colaboracionismo de la falsa oposición, decide ir a la calle a reclamar por algo que evidentemente es el robo de esas elecciones que va a ocurrir, sin duda. Ya el chavismo dice, no, vienen las guarimbas. Es que viene porque el chavismo sabe que tiene que psicológicamente inmovilizar la capacidad de respuesta de la gente que va a votar por el candidato de la oposición. Porque en esto coincido con algunas personas que han dicho, en realidad, desde el punto de vista político, no electoral, porque en mi opinión el voto está negado como una alternativa, negado porque ¿qué vamos a hacer cuando el Consejo Electoral diga estos son los resultados? Entonces, ¿de qué sirvió toda la operación de movilización, el remolque, que si había unas mesas de tantos electores? O sea, que es donde el chavismo quiere que se enfoque la atención de la oposición. Es en la supuesta, y por eso alguna gente de la oposición dice, no, es que hay que amanecer y permanecer todo el día y ayudar y llevarle comida a la gente. Bueno, eso es lo que siempre se ha hecho. Pero la trampa no ocurre ahí. Ya cuando se llegó a ese nivel, la trampa está prácticamente en un 99% en proceso de ejecución. Entonces no es que, ¿y qué van a hacer? O sea, ¿cuál es el sentido de la ingenuidad de decirle a la gente, permanezcan allí cuidando los votos? ¿Cuáles votos si todo depende de unas maquinitas que van a votar una acta, digamos, electrónica? Entonces yo creo que eso lo que refleja es una gran ingenuidad, una espontaneidad, un voluntarismo y un absoluto nivel de desorganización y desconocimiento, no como dice, por cierto, María Corina y Edmundo González. Ellos dicen, no, es que sabemos a quién nos enfrentamos. No, yo creo que ellos no tienen idea de lo que se están enfrentando. Y ojalá, porque si tuviesen idea de lo que se están enfrentando, ellos estarían dando los pasos tácticos y estratégicos para confrontar con algo que inevitablemente va a ocurrir. Lo que les decía es que en lo que sí coincido con algunas personas que hacen sus análisis es que esto políticamente, no electoralmente, se define o se podría definir el 28 dependiendo de los desarrollos que ocurran ese día. El día de las elecciones, no en las mesas electorales, sino una vez que se anuncien los resultados. Bueno, entonces ahí se abren, digamos, una serie de posibles situaciones de las cuales no vamos a especular, pero sin especular yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cómo van a interpretar las diferentes facciones de las Fuerzas Armadas chavistas? Entiéndase bien, no hablo de unas fuerzas monolíticas, no, hay varios grupos en esas Fuerzas Armadas. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Aceptan los resultados del Consejo Electoral porque son legales, verdad? ¿Cómo reacciona la dirección política de la falsa oposición? ¿Qué va a decir María Corina Machado? ¿Qué va a decir Edmundo González? Yo no lo sé, pero es del mayor interés y por supuesto tampoco pretendo que ellos lo digan ahora, ¿verdad? Lo que sí sería apropiado es que desde el punto de vista de la organización que promueve esa opción, por lo menos haya un intento serio de establecer una estrategia que le permita a la gente una idea, una línea de qué hacer, resolver el qué hacer ese día. Y
les doy una clave, eso no se resuelve el día ese. Eso es un proceso porque a la gente toma tiempo para que la gente digiera y entienda, bueno, si pasa esto, entonces, bueno, estamos dispuestos a A, B, C, D, E. Todo esto que les he presentado encaja dentro de lo que es la estrategia del chavismo. La estrategia del chavismo consiste en hacer creer que esto es un tema de quién lleva más gente a votar, del robo de los votos en la mesa electoral, pero en realidad lo que está privando acá es todo el contexto político frente a un resultado que va a ser anunciado el 28. Muchos se preguntan por qué el chavismo está en esa estrategia, no sé, vamos a llamarla absurda, de que va María Corina y Edmundo González a un sitio, ellos hacen inmediatamente otro meeting. Van a una actividad y ellos están como marcando en términos futbolísticos o deportivos, le están haciendo sombra a los pasos que da María Corina y Edmundo González. Entonces, bueno, movilizan a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro. Y una de las cosas que nos llama la atención es que teniendo ellos la capacidad tecnológica y logística para poder editar las imágenes de las escuálidas manifestaciones en las cuales participa Nicolás Maduro, bueno, ellos sacan sus videos donde aparece Nicolás Maduro saludando al aire. Y entonces quienes no apoyamos a Maduro, entonces nos engolosinamos diciendo, ahí está. Ellos admiten, mira los errores que cometen. Bueno, yo no estoy tan seguro de que estos son errores. Yo creo que aquí hay un diseño. Yo creo que ellos están seguros de que hay una estrategia que lo que pretende es presentar un resultado que, sin ser real, se parezca en algo a la realidad. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo se puede parecer eso a la realidad si nadie votaría por Nicolás Maduro? Bueno, sí, pero cuando una vez que se anuncia ese resultado, el chavismo va a entrar en una fase de racionalizar, de explicar ese resultado. Y la manera de hacerlo es decir, bueno, Edmundo y María Corina llenaron calles, nosotros llenamos calles. Ellos hicieron caravanas, nosotros hicimos caravanas. Ellos ganaron encuestas, nosotros ganamos encuestas. Chimbas, manipuladas, etc. ¿Y a quién se pretende engañar con esta apariencia de verosimilitud, con esta apariencia de realidad? ¿Van a engañar a los venezolanos? Yo no creo. Porque la gente sabe perfectamente, cada quien puede hacer su propia encuesta en su casa, entre sus amigos, y yo estoy convencido de que 9 de 10 u 8 de 10 van a decir votamos en contra de Nicolás Maduro. Ahora, eso va, se pretende convencer a los venezolanos o inclusive se le va a decir a la comunidad internacional, a los países, a Estados Unidos, a la Unión Europea, este es el resultado y lo van a aceptar ellos como tal, tomando en cuenta la cadena de irregularidades que se han cometido y todos los exabruptos y todo el ambiente absolutamente manipulado para configurar este fraude. No. Entonces, la pregunta lógica es, bueno, pero ¿por qué el chavismo? ¿A quién pretende engañar el chavismo? ¿A quién pretende engañar el chavismo cuando se presenta un cuadro que dice que Maduro gana con el 60%, que dice que el 90% de la gente va a votar, que dice que, bueno, que sí, que en contra de la opinión de la oposición, Maduro se impone, y entonces vienen los análisis. Los analistas tendrán que ayudar a racionalizar esa capacidad retórica del chavismo. Entonces dirán, bueno, lo que pasa es que la gente no salió a votar. Lo que pasa es que el chavismo duro se organizó y llevó más gente a votar. Entonces estas son respuestas que lo que contribuyen es a darle soporte a algo que no tiene ningún tipo de basamento real. Pero, insisto, ¿a quién se pretende engañar con todo este escenario que monta el chavismo? Bueno, al único factor
y al único componente que cuenta en este momento para tomar una definición política en Venezuela: a las Fuerzas Armadas chavistas. ¿Por qué? Porque a estas Fuerzas Armadas chavistas hay que presentarles algo que impida que uno o varios grupos interpreten: estamos frente a un resultado que no tiene piso legal. Y tomando en cuenta, en primer lugar, el adoctrinamiento y el trabajo de ideologización que se ha hecho en esa Fuerza Armada, pero también basados en la racionalidad de la obediencia, ¿verdad? Se les dice, bueno, ustedes tienen que acatar no solamente la orden de sus superiores, pero también acatar la Constitución y las leyes. Y aquí estamos frente a un resultado que tiene el aval de la Constitución y las leyes, porque es un resultado que ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que pretende el chavismo es presentar un resultado que sea creíble, no para el pueblo, no para la comunidad internacional, sino para sus propias Fuerzas Armadas, que a pesar de estar formadas y entrenadas dentro de la ideología de todo este esquema del socialismo del siglo XXI, pues hay factores que podrían considerar que ese es un resultado que es ilegal e inconstitucional y que frente a eso ellos podrían reaccionar. Y esta es en realidad la única posibilidad y el único desarrollo que podría esperarse, yo diría, en forma, vamos a decir, sorpresiva, el 28, si el efecto, a la hora de perpetrar el fraude y cuando se anuncien esos resultados, si la capacidad de movilización de la gente, si la capacidad de conducción política es efectiva y eventualmente podría conducir a presionar para provocar una ruptura dentro de esas Fuerzas Armadas chavistas. No voy a especular sobre las posibilidades o las probabilidades de que esto ocurra, simplemente estoy planteando hipotéticamente lo que podría ocurrir y qué se podría esperar, pero lo más importante, y que es el objetivo del análisis que les presento esta semana, es tratar de entender por qué el chavismo está haciendo lo que está haciendo. En suma, no es para convencer a los venezolanos, que sabemos perfectamente que el chavismo hace mucho tiempo, antes de morir Chávez, dejó de ser mayoría en Venezuela. Tampoco lo es para tratar de persuadir a la comunidad internacional de que ellos son capaces de ganar elecciones. Al único componente, al único sector que el chavismo le interesa convencer y eventualmente engañar es a su propia Fuerza Armada, porque ahí es donde reside la energía y la capacidad para poder darle un cambio estructural a este régimen político.